¿Listo? Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial, a su Hijo, que a través de su Espíritu hace posible que estemos en esta hora levantados a despertar con el Cordero, esta iniciativa que estamos promoviendo desde aquí de la Iglesia Suriel, Distrito Suriel Suratá, del Oriente Colombiano, animando al pueblo remanente a que este es el tiempo del gran despertar del tercer ángel. Así que estamos en esta semana convocados a estudiar el fuerte pregón del tercer ángel en el contexto de Éfeso y de Efesios. Así que es la conexión que estamos haciendo aprovechando estos tramos históricos del pasado para iluminar el presente y el futuro del remanente. Así que bienvenidos hermanos y hermanas y gracias por hacer posible esta conexión y este momento. Vamos a orar a nuestro Padre en esta hora. Querido Padre, invocamos tu nombre y tu obra redentora sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre las iglesias aquí representadas, sobre los distritos aquí representados, diferentes hermanos. Señor, clamamos en esta hora para que fluya vida de la tuya a nosotros, que a través del velo nos des vida, nos des poder, nos des luz, amor, gozo y paz. Y Señor, seguimos clamando que la lluvia tardía del tercer ángel llene nuestra vasija, que la luz gloriosa que se une con el tercer ángel brille sobre nosotros. Danos, Señor, una parte en la obra y permítenos que hagamos sonar el clarín. Concédenos ser colaboradores de tu Hijo en este tramo de la historia, para que la tierra sea alumbrada, Señor, y muy pronto podamos llegar a casa. Gracias te damos en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén. Estamos en Éfeso, en la carta a los Efesios, y vamos a ubicarnos, hermanos, en el texto que queremos aprender. Eh, si algún hermano quiere leer la oración de Efesios, que queremos hacer énfasis en esta oración, que es una petición especial hoy para el remanente. Lo que esta oración contiene y los motivos que encierra, se convierte, hermanos, para nosotros en una oración modelo, previo a la obra que queremos que se realice en el mundo, el fuerte pregón del tercer ángel, de Apocalipsis 18. ¿Algún hermano quiere leerla, hermano? Efesios 1 del 17. Dice la palabra del Señor, para, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Amén. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es el entendimiento de la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y Amén. cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza. Amén. Vamos a darla hasta allí, hermanos. Tengamos esa oración en mente en este tiempo cuando necesitamos esto que aquí se pide. La iglesia hoy necesita esa sabiduría celestial, ¿verdad? Esa revelación, esa iluminación con urgencia. El problema de la Odisea. ¿Por qué la Odisea? ¿Cuál es el problema mayor de la Odisea? El problema base de la Odisea es que está ciega, le falta visión profética, le falta la iluminación del Espíritu. Y aquí encontramos una oración que está pidiendo lo que necesita la iglesia en este tramo de la historia. Así que, hermanos queridos, estamos en esta apertura de este tema, entendiendo el mensaje y el mensajero, para que nosotros nos ubiquemos entonces en el libro de Hechos. Todavía no estamos entrando a Efesios, sino a la parte histórica. Necesitamos ubicar en Hechos 19 el ministerio del mensajero, ¿sí? Y el efecto del mensaje en Éfeso. Y le estamos tomando Éfeso como un tipo lo vamos a ver en esta semana. Éfeso es un tipo de la Gran Babilonia de Apocalipsis.
de la Gran Babilonia, y lo vamos a ver en esta semana, hermanos. Pero hoy estamos estudiando porque Pablo, en este caso, es un tipo de los siervos, ¿sí? Y todo lo que sucede aquí es típico, como dice la palabra en Eclesiastés 1:9, todo lo que ha sido, todo lo que es, ya fue. Y esto es importante en este contexto. Queremos mirar esta escena, lo que estuvimos estudiando ayer. Le animamos para que se vea el video si no estuvo ayer, para que hagamos esta conexión, el ministerio del mensaje y del mensajero en Éfeso. Hechos 19, pero comienza aquí en Hechos 18, versículo 24 en adelante, arranca allí el ministerio de los mensajeros. Aquí aparece Apolos, y aquí también aparece en esta escena, también aparece aquí Priscila y Aquila. Tenemos que ubicar estos personajes porque son típicos, ¿sí? Tenemos que ubicarlos porque son típicos, y cómo el Espíritu Santo usa aquí a Priscila y Aquila para ayudar al mensajero. O sea, aquí vemos que hay problemas con el mensaje y los mensajeros. En este caso tenemos problemas con el mensaje porque Apolos no tiene la verdad completa, pero el Señor usa a Aquila y a Priscila para que ayuden a Apolos a profundizar. Y aquí encontramos la obra progresiva del Espíritu en la vida de los que le sirven y le siguen. Y de paso, hermano, no debemos nosotros esperar conocer todo para predicar. Usted tiene que comenzar a predicar lo que Dios le ha revelado, así como lo hizo Apolos. Y finalmente el Señor manda a Priscila y Aquila para que le ayuden. Pero si Apolos no hubiese estado predicando, hermanos, y yo quisiera animarle, hermano, para que usted no sea un consumidor, no sea solamente un consumidor, porque si usted es un consumidor, se están perdiendo estas madrugadas. Esto que usted recibe aquí debe trascender, hermanos, de una u otra manera a la iglesia, al ministerio de allá donde usted está, donde Dios lo colocó, ¿sí? Porque de esto se trata hoy. Este grupo está con este propósito de ayudar a los mensajeros a entender el mensaje, para vivirlo, para compartirlo, para entenderlo, para vivirlo, para compartirlo. Estamos lo mismo que está pasando allá, ¿sí? Tenemos problemas aquí en Hechos 19, versículo 1, con versículo 1, Hechos 19, 1. Aquí tenemos también, resumiendo esto, hermanos, verso 7, del 1 al 7. Ahí tenemos un problema con el mensaje y con los mensajeros. Y aquí vemos, hermanos, cómo el Señor está trabajando en los discípulos de Juan. Y aquí donde queremos centrarnos en esta hora, porque para entender aquí de lo que es Éfeso, Éfeso se estaba convirtiendo en una Babilonia, porque no había unidad en el mensaje y no había unidad en los mensajeros. Por lo tanto, lo que hemos estado tratando de ubicar, hermanos, es que el Señor primero necesita obrar en los mensajeros, aclararle el mensaje a los mensajeros, y ahora luego a la iglesia, y a través de la iglesia al mundo. El conducto regular que hemos estado estudiando en el grupo, algunos ya tienen el diagrama allí de los conductos regulares, ¿cierto? Tenemos al Padre, al Hijo, al ángel, al siervo, a la iglesia y el mundo. ¿Estamos? Entonces Dios te está trabajando y nos está llamando. Y si usted está en este grupo y si está escuchando este tema, hermanos, es porque el Señor ha visto en usted un mensajero que necesita Dios de usted y de mí en este tramo, hermanos, para alumbrar a la iglesia, y a través de la iglesia alumbrar el mundo. Ese es el conducto regular que establece la Biblia y lo que vemos aquí en Éfeso. El Señor está trabajando en los mensajeros, está trabajando en el mensaje, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar que en el caso de estos discípulos, que son discípulos de Juan, versículo 3,
Ya lo leímos ayer, pero solamente resultar que ellos eran discípulos de Juan. Ahora, vamos a mirar aquí esta parte histórica, hermanos, porque nos va a ayudar a entender el tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Vamos a compartir aquí pantalla un momentico para beneficiar a los hermanos con esta ilustración. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando aquí? ¿Listo? Entonces vamos a ubicar como lo vimos ayer, hermanos. Aquí tenemos a los mensajeros. Bueno, estamos en el contexto de los obreros de la 11ª hora. Estoy ubicando aquí, hermanos, haciendo una aplicación de la parábola de la de los obreros de Mateo 20 a las 70 semanas, ¿sí? Que terminan con la destrucción de Jerusalén. Y vamos a mirar, en este contexto, vamos a mirar lo que está pasando en Éfeso. Y esto nos va a ayudar para entender lo que está pasando en el tiempo en el que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, hermanos, miren, aquí encontramos en este tramo de las 70 semanas, ya usted conoce, les animo a que se lean el capítulo 19 del conflicto de los siglos, ¿listo? Porque allí se explica con detalles esta profecía. Aquí encontramos las 70 semanas y aquí está lo que dice, digamos, lo que marca el inicio de las 70 semanas, el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Estamos en Daniel 9, 24 en adelante, hermanos. Esto lo citamos ayer, solo lo estoy haciendo para reforzar aquí lo que dijimos ayer. Entonces, fíjense, hermanos, que aquí hay unos tramos históricos, estamos usando el conteo gregoriano para esta explicación. Miren, entonces aquí está el año 457 antes de Cristo, y aquí podemos ubicar a los obreros de la hora primera de Mateo 20. Estoy ubicando esa parábola acá para ver cómo encaja de una manera maravillosa. Aquí tenemos los obreros de la primera hora, los que le dan apertura al período de las 70 semanas. Aquí tenemos a Esdras y a Nehemías y todos los profetas que trabajaron en este tramo de la historia. ¿Sí? Entonces noten que en el 408 hay un relevo de turno, por así decirlo. ¿Estamos? La reconstrucción de Jerusalén. En el 408, entonces aquí se relevan estos que iniciaron, ahora aquí dice aquí los obreros de la hora tercera. Recordemos en la parábola, por favor, aquí para ubicar a los hermanos, que en la parábola tenemos los de la hora primera, los de la hora tercera, los de la hora sexta, los de la hora novena, los de la hora undécima. O sea, hay 5 turnos en la parábola de Mateo 20, ¿ya? Y a cada turno Dios le encargó una obra. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que encontramos aquí, ubicándonos de una manera especial, encontramos, hermanos, a los obreros de la hora tercera aquí, en el 408. Segundo turno, segunda obra, ¿ya? En el año 27 encontramos un relevo aquí importante, mire, porque aquí en el año 27 encontramos la tercera hora, la hora tercera, ¿sí? Y miren cómo aquí encontramos, por ejemplo, se apertura en el 408 y aquí se está clausurando con el ministerio de Juan. Y aquí es donde queremos ubicarnos. En este contexto, miren que los discípulos de Juan, aquí están los discípulos de Juan, están clausurando el turno, ¿sí? Este turno. Y el Mesías, la inmersión del Mesías, está aperturando el turno, este turno de la hora tercera. O sea, Juan el Bautista está terminando el turno de la hora tercera. ¿Ya? Se está clausurando, ¿verdad? El turno de la hora tercera. Y en el año 27 se apertura el turno de los obreros de la hora sexta. O sea que nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Mesías, hace parte aquí de los obreros de la hora sexta. ¿Sí? Tercer turno, tercera obra. ¿Estamos? En el año 27, entonces ahora tenemos a Jesús y los discípulos de Jesús. ¿Capta? O sea, la idea era que los que eran discípulos de Juan,
que estaba cerrando el turno, fueran discípulos de quién? De Jesús. ¿Estamos? Discípulos del Cordero. Pero ¿qué pasó con estos discípulos de allá, los que estamos encontrando en Éfeso? ¿Qué encontramos allí, hermanos? ¿Sí están por ahí? Sí, señor. Muy bien. Sí, que Entonces noten, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí? Que mire, vamos a ubicar a Éfeso después del año 34 y para allá es que vamos, ¿sí? Para que nosotros nos ubiquemos aquí, ¿qué es lo que está pasando con Éfeso? Mire, tenemos que ir a esta gráfica para ilustrar en esta gráfica lo que está, el problema que está en Éfeso. Porque resulta que en Éfeso llegan 12 discípulos de quién? De Juan. De de Juan, Juan. 12 discípulos de Juan, que no habían pasado por el año, porque noten que ahora encontramos aquí el bautismo de Jesús apertura este turno y la muerte del Mesías clausura el turno de la hora tercera y apertura con el derramamiento del Espíritu Santo, la apertura a los obreros de la hora novena. En el año 31, entonces miren lo que estamos aquí viendo, ¿verdad? Ahora, en el año 31 se apertura en esta explicación, los obreros de la hora novena, el cuarto turno, que fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo. Ese derramamiento de aquí ahora se va a hacer porque aquí hubo un terremoto espiritual. O sea, un terremoto espiritual que iba a tener, su epicentro fue aquí, en Jerusalén, en el año 31, pero esa onda sísmica debía llenar a dónde, hermanos. Esa onda sísmica de Pentecostés debía llegar a toda la tierra. Y lo que estamos viendo en Éfeso es el cumplimiento de esa expansión sísmica, de ese terremoto espiritual que Dios derramó allí en el año 31. Y ahora entonces salen los obreros de la hora ¿qué? De la hora novena en el año 31. Los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Recordemos algo, por así decirlo, que Judas fue un obrero de la hora ¿qué? De la hora sexta. Él entra ahí de la hora sexta, en el tercer turno, la tercera obra. Pero noten que en el año 31, cuando Dios derrama su espíritu, ya Judas ¿qué? Ya Judas no está. ¿Estamos? Y esto es importante que usted lo entienda, porque mire, ahora aquí encontramos, para así decirlo, ahora en el año 31, sale en el turno, la hora novena, y llegan los obreros de la 11ª hora. Llegan los obreros de la 11ª hora. Los obreros de la hora 11ª, quinto turno, quinta obra. Y aquí está la conversión de quién, hermanos, en este año. La muerte de Esteban. La conversión de Saulo de Tarso, de Muy Pablo. bien, entonces fíjense, aquí está la muerte de Esteban, termina el turno, este turno termina aquí, y aquí arranca el derramamiento, bueno, un derramamiento poderoso del Espíritu, la conversión de Saulo. Entonces, el ministerio de Pablo en Éfeso lo podemos ubicar entre, entre el año 34 y ¿qué? Y el año 70. ¿Qué pasó en el año 70, hermana? A la hora doceava. La Fue destrucción de destruido, Jerusalén. fue destruida Jerusalén, sí. Como estaba profetizado en quién? en Como, Daniel. como estaba profetizado en la Mateo profecía de 24. las semanas. ¿Ya? Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos viendo en Éfeso? Entonces, vamos a ver, yo he puesto un puntico aquí, entre el año 34 y el año 70. Entonces, estamos ubicando, hermano, haciendo la ubicación histórica del ministerio de Pablo en Éfeso. Porque si usted no tiene esa ubicación histórica, y aquí tenemos no solamente la ubicación histórica, aquí también tenemos la ubicación profética. ¿Ya? La ubicación profética del ministerio de Pablo en Éfeso. Entonces, el Señor ahora va a llevar el Pentecostés de Jerusalén a todo el mundo. Y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en Hechos 19, ¿alguien lo puede leer, por favor? Verso 6. ¿Qué dice Hechos 19:6? ¿Qué pasó en Éfeso?
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablando en lenguas y profetizaban. Noten, lo mismo que pasó en Pentecostés, ahora está en Jerusalén, ahora está pasando ¿en dónde? Porque el Pentecostés de ese Pentecostés tenía que ser como fue un terremoto y tiene una onda expansiva y se va a reunir. Y ese derramamiento lo podemos ver en Corinto, lo podemos ver en Galacia, en toda esa obra que está mostrando la Iglesia Apostólica, este ministerio de Hechos. Entonces, hermano, noten algo importante aquí en esta parte. ¿Qué es lo que está pasando en Éfeso? El problema que está pasando aquí en Éfeso entre el año 34 y el año 70, que digamos, hermano, Pablo, ¿de qué turno en esta explicación que estamos dando? ¿De qué turno era Pablo? De la hora 11. Muy bien, ¿ya? ¿Y los discípulos de Juan de qué turno eran? De Jesús. En la hora novena. De la hora... ¿De qué turno eran los discípulos de Juan? De de la la hora hora novena. sexta. En la hora sexta. No, de la hora tercera. Mm. Porque Juan está clausurando el turno. ¿Estamos entendiendo? O sea, Juan y sus discípulos clausuran el turno de la hora tercera. Y Jesús Sí, y sí. sus discípulos ahora aperturan el turno de la hora ¿qué? De la hora sexta. ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjense el desfase que había entre los discípulos de Juan y Pablo. ¿Se pueden imaginar ahora la brecha histórica y profética y espiritual? Porque aquí estamos también ubicando una ubicación espiritual. ¿Capta? ¿La pueden percibir, hermano? O sea, había un desfase porque ellos no habían conocido el ministerio de Jesús. No fueron discípulos de Jesús, ¿sí? Del Cordero. Tampoco estuvieron en Pentecostés. Estamos en el año 31. Tampoco conocieron de la muerte de quién. De Esteban. Esteban. ¿Capta? Y ahora ellos llegan a predicar ¿a dónde, hermanos? El versículo 1, ¿qué dice? Hechos 19:1. ¿Qué dice? Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ajá. Ayudó a Les ciertos dijo discípulos de quién? de Juan, A ciertos discípulos de Juan, miren. ¿Ya? Y de una, ¿qué pregunta les hizo el apóstol? ¿Qué les dijo? le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué Y dijeron ellos, ellos? ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, fíjense, hermano, que estaban perdidos en los que estaban perdidos en los tiempos. ¿Estamos? Estaban perdidos en los tiempos, estaban perdidos proféticamente, estaban perdidos espiritualmente, estaban perdidos. Pero noten que estaban predicando, hermano. Lo importante que resaltamos aquí es que usted debe predicar aunque esté perdido. ¿Me entiende, hermano? Hermanitos, micrófonos, hermanito. Usted debe predicar aunque esté perdido, aunque no comprenda todas las cosas, usted debe predicar porque el Espíritu Santo va a obrar, hermanos queridos, es cuando nosotros estamos en el ejercicio de la obra del Señor. El Señor dice, aquí tengo unos obreros, aquí tengo a unos obreros, ¿de qué turno? Tengo unos obreros de la hora tercera que están predicando en el turno de la hora 11 y no conocen los turnos de la hora sexta. ¿Canta? Entonces, ¿qué hace el Señor, hermanos? ¿Qué hace el Señor? Manda al apóstol Pablo para que los ¿qué? Para que los ponga a tono
los ubique espiritualmente con el derramamiento del Espíritu, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, hermano, este problema que está aquí en Éfeso, lo tenemos nosotros para dar el fuerte pregón. Noten, porque estamos perdidos en los tiempos. Y aquí nosotros podemos ubicar en esta misma gráfica, hermanos, por ejemplo, la dinámica de los tres ángeles. ¿Sí? ¿En el tiempo de qué ángel estamos nosotros, hermanos? Tercero, ¿Estamos en el tiempo de qué? del tercer ángel. El tercer ángel es un tipo de los obreros de la qué? De La la hora. orden. De la hora undécima. ¿Ya? Pero hay gente que está predicando en este tramo previo al fin del mundo, porque ¿qué es lo que va a ser destruido ahora, hermanos? Va a ser El mundo. destruido el mundo. Viene un juicio, ¿sí? Ahora noten, pero hay hermanos que están predicando y no conocen, ni siquiera hemos oído hablar que es el tercer ángel. ¿Capta? Ahora noten cuál es el trabajo de los siervos de la hora undécima. Por eso es importante esta parte, hermano. Por eso es tan importante esta parte, porque resulta que tenemos un problema con el mensaje y tenemos un problema con los mensajeros, porque estamos en el tiempo del tercer ángel, pero hay hermanos que desconocen qué cosa. Desconocen el primer ángel, desconocen el segundo ángel. ¿Se pueden ubicar? El problema que tiene Dios hoy. Por eso quería resaltar este tema aquí, hermanos, para que usted de pronto se ubique ahora. ¿Dónde es que usted está? ¿En qué turno Dios lo está llamando a usted? ¿A qué hora del plan de salvación lo está llamando Dios a usted? ¿A qué obra lo está llamando? Este tema ya lo hemos tenido en otros temas anteriores, pero aquí viene a colación porque es necesario que nosotros no estemos perdidos en los tiempos. ¿Estamos, hermanos? Entonces, si entendemos la dinámica de las 70 semanas, nos va a ayudar a entender ahora, hermanos, la obra que Dios nos está llamando ahora. Entonces, tenemos hermanos que no aceptan el espíritu de profecía. O sea, bueno, algunos que no creen. Por eso, estos discípulos de Juan son un tipo de los hermanos que hoy no aceptan. Bueno, algunos no creen. Bueno, es porque no han entendido, como los discípulos de Juan. Pero algunos rechazan la manifestación que hubo, o sea, la manifestación que hubo en el año 31 fue típica con relación a la manifestación del año 1844. ¿Qué derramó el Señor en el año 31, hermanos? ¿Qué derramó el Señor en el año 31? El Espíritu Santo. En el ¿Qué derramó el Pentecostés. Señor en 1844? El Espíritu Santo. Amén. Pero hay hermanos que no logran y están predicando, y por eso es que hoy, ahora noten, ahora, ¿qué es lo que tenemos en la Gran Babilonia? Están predicando todos los obreros de los turnos. ¿Están entendiendo, hermanos, el problema que tenemos para el fuerte pregón de Apocalipsis 18? Por eso se llama, ¿cómo? Ya no se llama Babilonia. ¿Cómo se llama Apocalipsis 18? La gran ¿qué? Apocalipsis 18:2. La Gran Babilonia. Exactamente. ¿Por qué es una gran Babilonia? Ahora la pregunta es, ¿estaba convertida Éfeso en una Babilonia? Sí. Sí, sí. ¿Cuántos mensajeros estaban predicando en Éfeso? Vamos a enumerarlos. Estaba Apolos, ¿sí o no? Estaba Sí. Apolos. Estaba Priscila y Aquila, ¿sí o no? Sí. Estaban los discípulos de Juan, eran 12, ¿sí? Estaba Pablo. ¿Y quiénes más estaban allí, hermanos? Estaban los exorcistas, aquí aparecen, mañana vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Estaban los exorcistas, los hijos de los qué? Los hijos de Seba. Los hijos de este, ¿ya? Aquí estaban los judíos, verso 8, 19:8.
Durante 3 meses Saulo estuvo yendo ¿a dónde? De los judíos. Los judíos. ¿Eran obreros de qué turno? ¿Ah? Primera hora. Ahora entiende, hermanos, que esta Éfeso se está convirtiendo en una Babilonia y además de eso está el templo de la diosa Diana. Y esto es una cosa que mañana la vamos a explicar un poco. ¿Listo? Entonces, hermanos, para que nosotros nos ubiquemos un poco históricamente, ¿sí? Que nosotros nos ubiquemos un poco. ¿Cuál es el problema que tiene nuestro Padre Celestial hoy en día? El mismo problema que había en dónde. El mismo problema que había en Éfeso. Multiplicado por el gravamen de que hoy tenemos más luz. O sea, hoy tenemos, ¿qué, hermanos? Más luz. O sea, para Pablo fue fácil poner a tono a los discípulos de quién. Porque ¿cuál era la verdad Bueno, presente, hermanos? ¿Cuál era la verdad presente en el tiempo de Pablo? El Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? 27. Muy bien. 37. Ahora, hermanos, ¿cuántos libros tenemos en el espíritu de profecía? Más de 90. 9. ¿Me está entendiendo, hermano? Para que usted entienda a qué lo está llamando el Señor, a una dedicación completa y a una consagración completa, porque los obreros de la 11ª hora necesitan conocer al dedillo la redención de su tiempo, la revelación de su tiempo. Esas dos cosas necesitamos tenerla a tono para poder ayudar a quienes. En primer lugar, ¿a quienes vamos a ayudar, hermanos, en este tramo? A los mensajeros, a los siervos. ¿Estamos? A los los de nuestra pastores, iglesia. a los ancianos, a los laicos, a los mensajeros, que de pronto no tienen, igualmente yo no estoy diciendo aquí que yo lo comprendo todo, hasta el momento entiendo lo que estoy explicando. Y no es que me la sé toda, hermano, estoy aprendiendo aquí con ustedes también. ¿Estamos? Entonces, ahora traemos el problema de Éfeso al 2023. Hermanos, esto nos quedó grande. Porque hoy están, y de pronto mañana lo vamos a explicar un poco, pero yo quería terminar esta dinámica de hoy, que usted se ubique, hermanos, en el contexto, digamos, por ejemplo, el hermano, deme su ubicación, hermano Armando, su ubicación geográfica, ¿usted me la puede decir? Señor, Su ubicación geográfica, ¿cuál es su ubicación geográfica en este momento? bueno, geográficamente estoy ubicado al noroccidente. ¿En qué finca? Vamos a comenzar allí. ¿En qué finca? ¿Cómo se llama la finca? La finca se llama Quebraditas. Muy bien. Finca ¿Cómo se llama la Quebraditas. vereda? La vereda se llama El Recreo. ¿Cómo se llama el municipio? El municipio se llama Municipio de Vélez. ¿Cómo se llama el departamento? Departamento de Santander, ¿Cómo se llama el país? Colombia. ¿Cómo se llama el continente? Suramericano. Ahí está. Se ubicó ahora, entonces, ahora, hermano, yo le voy a decir la misma dinámica, hermano Armando. Eclesiásticamente, ¿cuál es su ubicación? Yo le voy a hacer la pregunta. ¿A cuál iglesia asiste? A la iglesia Oreb, ¿De qué distrito? del distrito Jordán Bajo, ¿De qué asociación? del suroccidente colombiano. De la centro occidental, ¿no? De la centro oriental, Sí, perdón. De la centro oriental, ¿sí? sí, El sí, hermano sí. está reciente ahí, ¿sí? ¿De qué unión, hermano? ¿En qué unión está usted? De la Unión Colombiana del Norte, Del norte. ¿De qué división, hermano? de la división sur, No, interamericana. suramericana, Estoy ayudando. suramericana, Interamericana. interamericana, ¿Ya? Interamericana. ¿Y a cuál pertenece la división interamericana? ¿A la asociación qué?
A la Asociación General. Muy bien. Entonces, mire, estamos ubicándonos en los tiempos. Ahora vamos a ubicarnos proféticamente hablando. ¿Sí? ¿Cuál es la ubicación profética suya, hermano Armando? O alguno que ya entendió la dinámica me puede ayudar. Si el hermano Armando la entendió. ¿Cuál es su ubicación profética? Bueno, El yo me mensaje del arriesgo. tercer ángel. Ah, ya. Entonces, ¿estamos en la iglesia de qué? La La Odisea. Odisea. Déjame la Odisea. ¿Sí? ¿Y cuál es el mensaje que deben predicar los mensajeros? Apocalipsis 14. El mensaje de Mensaje los del tercer tres, ángel. especialmente el tercero, ¿cierto? Que incluye el segundo y el primero. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea, nosotros tenemos que ubicarnos. Ahora, hermanos, y yo le pregunto ahora, entonces, espiritualmente, entre cuál derramamiento estamos viviendo nosotros? Entre el primero y el segundo, el derramamiento inicial y el derramamiento final. O sea, ¿Y dónde la los lluvia. ubico, hermana Silvia? ¿Dónde ubico el derramamiento inicial en la Biblia? En la profecía. ¿Dónde estaba profetizado ese derramamiento inicial? El 8:44. Por eso, pero en la Biblia. ¿Apocalipsis qué? Ok, Apocalipsis 11. Apocalipsis 10. 10. Apocalipsis 10, ¿sí? Que ahí está el derramamiento. Apocalipsis 11. Claro, hermano, Apocalipsis 11:15, la apertura de la qué? De la séptima trompeta. Entonces, nosotros estamos hoy espiritualmente entre el derramamiento de 1833 a 1915. ¿Y cuál es el que viene? La lluvia tardía. Apocalipsis, ¿dónde estaba profetizado, hermano? Apocalipsis 18. Muy bien, 17. entonces usted ya se ubicó. Estoy viviendo entre este derramamiento espiritual y este otro derramamiento espiritual. Por lo tanto, debo ponerme a tono con cuál, hermanos. Con el que ¿Con el viene. inicial o con el final? Bueno, mirar si tengo el inicial, porque si no tengo el inicial, el final no estará. Perfecto. Hola, anote. ¿Qué fue lo que hizo Pablo con los discípulos de Juan? ¿Qué fue lo que hizo? Ponerlo Les concedió el derramamiento Inicial. final, inicial. Lo- porque ya tenían el inicial. los No, condujo a ellos participar de la tenían el inicial, experiencia, hermano. los condujo a participar de la experiencia inicial del derramamiento del Espíritu Santo. sí. Claro. Ellos ni Y sabían ahora, ¿cómo? ellos ni sabían que el Espíritu Santo era una persona importante en la Que había deidad. sido derramado en el año 31. Sí, Ellos pero dijeron, ya tenían el derramamiento del Espíritu inicialmente, del bautismo de Juan. Por eso Por estaban eso. predicando. Pero estamos hablando de Pentecostés, que fue el grande, ¿no? Porque ellos no estaban en Pentecostés. Estaban, por Ah, así decirlo, digamos, ellos estaban en el primer ángel, ¿sí? Y no estuvieron en el segundo ángel y ahora estaban en el tiempo del tercer ángel. ¿Se puede ubicar? Por ejemplo, Juan el Bautista es un tipo del primer ángel. El ministerio de Juan y sus discípulos es un tipo del primer ángel de Apocalipsis 14. Jesús y sus discípulos es un tipo del segundo ángel. Ha caído el judaísmo. ¿Me están entendiendo? Y salen del judaísmo un remanente que luego lo llena de qué cosa, hermano, en el año 31. Muere por ellos y derrama su espíritu santo, que es este derramamiento es un tipo de qué cosa, hermanos. Es un tipo del tercer ángel. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando ahora usted está ubicado espiritualmente, cuando usted está ubicado proféticamente, ahora recibimos la que, hermanos. Tenemos La a lluvia tono con el tardía. mensaje, porque el Espíritu no se va a derramar para que nosotros demos una verdad a medias, como lo estaban haciendo los discípulos de Juan. Y por eso me parece tan importante que nos hayamos dedicado hoy 2 días a este tema importante. Amados hermanos, el Señor nos está llamando hoy a nosotros para que recibamos en nuestro tiempo la manifestación espiritual de nuestro tiempo en primer lugar, la redención de nuestro tiempo, el derramamiento espiritual de nuestro tiempo, el mensaje, la verdad presente de nuestro tiempo.
Estamos importantes, hermano. ¿Por qué? Porque viene la lluvia tardía sobre los que tengan la lluvia inicial. No puede haber lluvia tardía sin lluvia temprana. Necesitamos hoy, hermanos, como dice la Biblia, hermanos, si alguno termina aquí leyendo lo que dice el Espíritu de Profecía, hablando de la marca de la bestia. Aquí primero se escrito, hermanos. Miren lo que dice aquí el capítulo que se llama capítulo 14. De paso, aquí hay un capítulo que se llama Los Mensajeros. Se lo recomiendo. ¿Sí? ¿Alguno lo tiene, hermanos? La marca de la 14, bestia. capítulo número 14. ¿Lo tiene alguno? Amén. Léalo, hermano. En una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: el tiempo está casi agotado. ¿Reflejáis, como debieras hacerlo, la hermosa imagen de Jesús? Luego se me señaló la tierra, y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel: preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Amén. Fíjense, hermano, hay una obra que hacer y poco tiempo para qué. Porque tenemos que ponernos a tono, que no estemos perdidos en los tiempos espirituales, que no estemos perdidos en los tiempos proféticos, sino que podamos ser entendidos en los tiempos espirituales sobre qué cobertura espiritual estoy y sobre qué tiempo profético estoy y cuál es el mensaje que tienen los obreros en este tramo que el amo necesita que se le predique al mundo. Amados hermanos, muy pronto viene la destrucción de este mundo. Las amenazas del tercer ángel se van a cumplir y el llamado urgente del cielo es a los mensajeros: preparaos, preparaos, preparaos. Tenemos una obra grande que hacer y poco tiempo para hacerla. Que seamos sensibles en este tiempo al derramamiento, a la cobertura espiritual que el cielo ha enviado en este tiempo y al mensaje que él ha mandado en este tiempo. Padre eterno, gloria te damos por este estudio que nos has regalado. Ha sido mucha información, Señor. Nuestra mente no logra poder entender todo lo que tú quieres darnos, pero te rogamos, Señor, que nos ilumines, que nos llenes de la sabiduría celestial, que nos des un corazón limpio y una mente dispuesta para recibir ese derramamiento que has derramado en el tiempo en el que vivimos nosotros, para que podamos hacer hoy en la Gran Babilonia lo que hizo tu iglesia en el tiempo de Éfeso. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.